Buenos días, profesor. Buenos días, y siéntate de la bulla y tú, morrocoyo, siéntate que va más lento, no joda que el carajo. Quiero que me digan algo, porque hoy estoy cabrero. Quiero que me digan algo de las clases que hemos dado, para ver cómo vamos, si pasamos o no. Bueno, profesor, usted dijo y usted estoy hablando y que el demonio del socialismo, usted estuvo hablando y que de una cosa y que iba a hablarnos y que de los árboles, que profesor, ¿qué es eso, profesor? Y que de la justicia, profesor, y que de una izquierda que viene de raíces podridas. ¿Usted qué dice? ¿Qué es lo que quiere explicar usted, profesor? Bueno, primero que todo, usted menciona una palabra y que es socialismo y la atribuyen. Y se le han metido tanto religiosos como lo otro, que es el demonio, y es lo contrario. Primero que todo, quiero que me diga qué es socialismo. No, ¿qué, profesor? ¿Y tú? Yo tampoco, profesor. Bueno, quiero decirle que en tanto el cristianismo como el idealismo y el socialismo están divididos en varias facetas. Por lo tanto, cuando usted quiere saber algo acerca de la doctrina social, se da cuenta que no es el diablo y que por el contrario es el sistema que busca que todo el mundo trabaje. No es del flojo, es lo contrario. No es para aquellos que venid a mí todos los que estáis cansados y yo los haré reposar. Pero Señor, si tenemos como 50 años que no cansamos, ya yo estoy viejito, que no trabajo, profesor, todo el día aquí jugando a dominó y metiendo perico aquí por estas calles, aquí y marihuana en estas calles por aquí, que el que me deja la chicharrita y la vaina, y cómo voy yo a estar cansado y agotado. Bueno, esa es una de las formas. Le llama para la parte de sus pesados pecados y en él descansará. Pero aquí en la vida es el socialismo el que te dice tú debes trabajar. Debe el sistema económico y el Estado está en la obligación de conseguir, de darle la forma de que el pueblo trabaje para que tenga para su cuestión. Eso es lo que es más o menos una idea apenas de lo que es socialismo. Ahora le estoy diciendo de las divisiones del cristianismo, del socialismo, del idealismo, una por una, y para explicarle la cuestión del árbol de la vida podrido en sus raíces y poder explicarle lo que significa la palabra justicia, que todo el mundo lo utiliza, pero no conocen la palabra justicia porque hay injusticia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo así, profesor? Sí, por ejemplo, el hermano que le roba un pedazo de tierra a su hermana y a su hermano, y sin embargo va cada ratico a hacer golpe de pecho a una iglesia y le está robando el hermano la partecita que le toca y al otro, y así con un ego, que es lo que determina la egolatría cristiana. Mucha gente está llena de ego dentro del cristianismo. Entonces se nacen las grandes fundaciones y la cosa, que yo le doy el poquito de esto, que lo otro, pero es el ego del mismo ser humano que también se filtra en el cristianismo. Por lo tanto, no es el socialismo el diablo, es lo contrario, hay un sistema que trata de que se le dé y que el hombre en su totalidad trabaje, y así se acaba todo ese poco de gente que quiere ser multimillonaria sin lavar la tierra y sin esas cosas, y se acaba una cantidad de cosas. Pero lo mismo sucede en el cristianismo, que está fraccionado y dividido porque hay muchas clases de cristianismo. ¿Cómo así, profesor? Por eso quiero primero que me digas, morrocoyo, qué entiendes por socialismo y qué entiendes por cristianismo. Bueno, primero que todo, profesor, la palabra socialismo es un sistema económico donde todo mundo debe trabajar y tiene sus inicios, y se inicia ya en determinadas partes donde precisamente entra la cuestión obrera. Por eso es del trabajo. Por lo tanto, cuando alguien viene con una palabra de bendición, pero viene a estafarlo, como en el caso acá de un famoso que ha querido llegar, y un político frustrado que se ha arrastrado como serpiente, pertenece a las politizaciones de la etnia, en este caso la etnia negra, como es un tal Adán Torres, que descaradamente le ha robado a mucha gente con las cuestiones de Public Security. Entre esos caí yo, me de 450,000 pesos, y totalmente que esto se formó peloteras y cosas, pero siempre ha estado aspirando y está entre los políticos,
y con un secretario semi-analfabeta que me paga 5.000, 2.000, 3.000 pesos para que le llene de becas de otro también corrupto que se revuelca con los grandes nombres de las grandes familias del poder y para que la misma beca de 20.000 pesos sacar los 2.000 que me da y vendérsela a los mismos negros y palenqueros por 25.000, 30.000 pesos. Y eso es la famosa corrupción que hubieron en anteriores burocracias de derecha. Y así la izquierda también se llenó de una cantidad de gente que ahora que se votó por el actual presidente, el 70-80% fueron sencillamente no porque tengan ninguna idea, ninguna ideología, porque no conocen ni la palabra de revolucionario ni en esa cosa, al contrario, siempre odiaron esta cosa, pero como vieron que iban a dar 90.000 pesos, y ahí sigue el parasitismo y sigue la cuestión, y esa no es la forma de resolver los problemas sociales nacionales. Por lo tanto, ya hay una cuestión en el árbol genealógico, intelectual, que se conoce como el árbol del bien y del mal y el árbol de la ciencia. En el árbol de la ciencia nos está dando el resultado con que en el signo del juego, que es donde comienza la primera estación del juego, y es lo que se determina como creación, Génesis, ahí está el juego rigiendo y pertenece a determinada cuestión constelológica. Y esa constelación o ese astro o esa figura astral que simboliza el fuego llegará un momento en que será una inteligencia artificial creada por la ciencia y la técnica quien estará a cargo de decir y saltar al mismo tiempo una cantidad de cuestiones nucleares que pueden volver cenizas a la Tierra, o como pueden derretir todos los hielos, tanto de Rusia como de los polos norte y sur, y por lo tanto nosotros estamos de este lado y por eso somos americanos. Las cuestiones de la geopolítica traen, por ejemplo, la ayuda y la necesidad del hombre de buscar equilibrio entre estas cosas, y por eso también ahí va el idealismo. Y el idealismo, el cristianismo y el socialismo se han dividido en muchas categorías. Por ejemplo, el socialismo democrático, el socialismo de cátedra, el socialismo ético, donde nace un metafísico que tiene que ver con estas cuestiones llamado Justo Kant. Un socialismo utópico por un gran hombre eclesiástico llamado Tomás Moro, del idealismo, y un cristianismo totalmente conocimos como socialismo cristiano, que trata de darle un tinte a esta cuestión del cristianismo de tipo social. Y por lo tanto así también la iglesia se divide en iglesia ortodoxa, que es la variedad del cristianismo, el cual conlleva la ideología, las ideas innatas, la idealización, el idealismo trascendental y el idealismo subjetivo y el idealismo objetivo, que están divididos y se encuentran dentro de las fauces, de las entrañas, de las llagas y de las cuestiones del cristianismo. Por eso vemos todas estas pocas personas hablando de justicia, pero el uno le está robando al hermano el pedacito de tierra, y a la hermana viuda el pedacito de tierra, van a la iglesia y creen que eso es el cristianismo. El tener un acto de bondad, de regalarle un pan a una persona hambrienta. El socialismo es lo contrario, porque es la obligatoriedad del trabajo, darle a la persona. Hombre, profesor, pero entonces el Estado con usted ha sido injusto. Sí, porque es que de tal manera, al no estar en esas lides de un político a otro y de una voluntad de alguien para esto, me han negado mucho trabajo, y precisamente esos semi-analfabetos que me ponían a firmar a que le llenara las cuestiones, formularios de becas para que entren a la universidad. Hoy en día esos semi-analfabetas están aspirando en soledad y en varias partes, y muchos tienen puestos burocráticos desde las anteriores gubernamentaciones y alcaldías, con la politización de la etnia y
y uno de ellos y varios de ellos están aspirando al Consejo, al Senado, y están aspirando y aspiran a ser secretario de gobierno en soledad. Todas estas cuestiones de un semi-analfabeta. Profesor, ¿y usted nunca le han dado ni un puestecito tan siquiera de celador en un colegio para barrer las puertas de un colegio? Porque precisamente cuando hablamos de maestro y discípulo, lo único que quiero es que sigan mis huellas. Sigan mis huellas y verán el agrado que es de una escuela pública sentir ante una conferencia de gente intelectual, científica, literaria, filosófica, aplausos inmensos, y eso no lo compra una chaqueta política. Por lo tanto, continúo y dejaré mis huellas tarde o temprano. Por eso quiero decirle que existen varias clases de materialismo. El materialismo no es la materia. El materialismo es la idea que creó la materia y que hace los carros. Esas ideas hacen los carros, los aviones, hacen las grandes cuestiones que se comercializan y que determinan el espíritu de determinado sistema económico con el que vivimos y que tanto le gustan a cristianos y no cristianos. La buena limusina, el buen carro, la buena piscina. Y por eso se ve la injusticia. Entonces, ¿qué es la justicia, profesor? Bueno, cuando queremos hablar de justicia y justicia podemos hablar empezando por la República de Platón. Pero acá en nosotros, el hombre injusto va a la iglesia, se persina y le está robando un terrenito a su hermana, a su hermano, y sin embargo está con un ego y nunca encuentra solución a los problemas, y ahí nacen las grandes controversias, y eso es lo que está sucediendo entre capitalismo y socialismo como sistema económico hoy en el mundo, y por eso vemos un cristianismo cabalgando con 2 bombas nucleares en las manos y un Islam penetrando a la América Latina. Ya nosotros nos vemos que entonces esta palabra árbol no es más que una palabra que proviene del latín llamado arbor o iris, que es una planta perenne de tronco, que también es leñoso, que muchas veces podemos analizarlo como el árbol de la ciencia y del bien y del mal, de ahí donde viene el famoso libre albedrío. El del suelo, el del árbol de la ciencia, que es donde viene la famosa inteligencia artificial que puede disparar en el momento que quiera, a cualquier momento, al mismo tiempo, todas las bombas nucleares de la Tierra, y entonces hasta ahí llegamos. Existen los árboles tubiflorales, los árboles leguminosos, los árboles tricocales, los árboles mirtales, terebintales, etcétera, etcétera, y así también se divide en muchas partes el cristianismo, el socialismo, porque podemos hablar de un socialismo de cátedra, un socialismo cristiano, un utópico, que aquí es donde nace la cuestión y van dándole forma al fin de la filosofía clásica alemana de Lewis Feuerbach para hablar y quedar esa filosofía allá, que surge de un pensamiento anterior llamado la filosofía utópica de Tomás Moro. Y así vemos cómo entran filósofos como Kant y Moro a analizar estos problemas del cristianismo, el socialismo, el idealismo y todas estas cosas, para que ustedes tengan idea de que la idea no es el idealismo. Este idealismo nos va dando una cuestión que se llama ideología. En la ideología se ve en los sistemas económicos y en los partidos políticos, en su estructura y superestructura. Hombre, profesor, usted para que lo tengan de rector en un colegio, profesor. No, pero sin embargo, la pudrición que hay en las raíces de lo que nosotros conocemos como una derecha y una izquierda es lo que está determinando la pudrición del árbol de la vida, que es el mismo hombre. El hombre es un árbol. Las venas son idénticas, las nervaduras. Nuestra génesis y principio no es más que las raíces de una ascendencia y una descendencia humana desde hace muchos miles y millones y miles de años. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esas cuestiones, podemos ya clasificar y determinar que el materialismo no es la materia. La materia es una concepción que tiene una cuestión contraria llamada idealismo. Y de aquí nacen las ideologías. Por ejemplo, la ideología materialista y las ideologías liberales, conservadoras, etcétera. Esas son ideologías determinadas, paridas por un producto de un sistema en un momento dado, como el que nos ha tocado a nosotros desde la época del esclavismo, el feudalismo, Simón Bolívar hasta acá, y que ahora se encuentra
resurgiendo y de un tiempo en que nacen las cuestiones de los levantamientos ya de trabajadores debido a las mismas cuestiones naturales de estos sistemas anteriores, que le llamamos nosotros como izquierda. Y la izquierda está podrida en la raíz. Está podrida porque si usted ve, por ejemplo, en el caso colombiano, hablando de política local y creencia, usted se da cuenta que mucha de la gente que votaron por el presidente no lo hicieron porque conozcan ni siquiera la palabra que significa palabra socialismo, porque para ellos es el diablo. Y andan buscando trabajo y tal, pero hay una cantidad de flow y cosas, y eso es lo que no se permite en este sistema. Quizás es el diablo para esas personas. Pero vemos que un 80% se fueron porque el Estado le va a dar una pensión de no sé cuántos miles. El anterior le daba un poquito, y así como cualquier ramera que se va con el mejor postor, entonces pasaron de los de ayer, se pasaron a los de hoy. Pero esas mismas raíces están podridas de ese famoso árbol del bien y del mal, y ese famoso árbol de la vida, donde nosotros no somos más que un producto. Entonces así vemos una izquierda podrida que primero tiene que cercenarse, cortar de raíz, como lo hicieron algunos países que nos llevan años de ventaja, para no pasar por una reeducación para que pueda haber una salvación del planeta. Si no, llegará un momento en que la inteligencia natural, que ya está siendo desplazada por la inteligencia artificial, ahí vemos, por ejemplo, aquí cuando nos presentan esos programas de uno de los enemigos del Estado, como son los medios de comunicación que tenemos, que si un Estado es una maquinaria que tenga realmente poder, puede mandar a cerrar el medio de comunicación que sea. Ojalá digan que no hay libertad de prensa, ni de culto, ni nada, y cerrar cualquier iglesia, la que sea, porque es que estamos ante estafadores, ante mentirosos, ante verdaderos diablos. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que este socialismo no es más que la capacidad que tenga el hombre de producir, de trabajar para lograrse una igualdad económica entre los hombres y se vayan acabando cualquier cosa, también tuvo sus grandes contradicciones, porque las cosas no vienen que los fenómenos cambian así nada más. Por eso es que nosotros vemos cómo hay una política local y como una cantidad de gente en la politización de la etnia, que fueron los grandes apoyadores de los que hoy conocemos como defalcadores del Estado y de la nación del ayer, y que empiezan a aparecer como bandidos en las cuestiones, le dan paso como un manotazo de ahogado a una izquierda que viene ya de raíces podridas, y hasta que no salga de esto no pueden hacer un árbol de justicia. Entonces, ya hablando de esta cosa, vemos que el socialismo es justicia social. Vemos que con cada una de las cuestiones que vemos y que podemos separar particularmente como injusta, que son las cuestiones realmente personales, las cuestiones que son de por ejemplo, una sociedad barranquillera. Como que un tipo analfabeta y semi-analfabeta que le da 5,000 pesos a un profesor porque no sabe casi ni leer ni escribir, esté aspirando a una secretaría de gobierno en una soledad o en cualquier parte segura, solamente porque un hombre politicón con una cantidad de votos inconscientes se lo puso a cambio de unas monedas. Entonces, esa es la pudrición del árbol. De ese árbol que en última instancia nosotros, como producto del árbol de la ciencia, que ya tenemos la inteligencia artificial y vamos desplazando la natural, nos viene de un génesis que es el árbol de la vida, y ese árbol de la vida somos nosotros, un principio. Por lo tanto, para no solamente religiosidad la cosa, ni tampoco politizarla, vamos a lo que son los diferentes campos en que podemos señalar y situar las diferentes cuestiones de esta cuestión de justicia y esta cuestión de vida, porque
los famosos que pueden hacer que las diferentes cuestiones que se dieron y se desenvolvieron en un ayer y que hoy entran en una famosa resurrección con un nuevo cabalgar de una nueva o de una ya antigua ideología e idealismo, pero que ahora por las cuestiones de las renovaciones económicas y la unión de los países van a dar a que estamos a punto de entrar a la era del juego, a la era de ese principio genésico que está representado por determinadas cuestiones de astros que determinan el fuego y ese fuego en mano de una inteligencia artificial podría traer más destrucciones que la de un hombre que ya con sus egos en todas las cuestiones religiosas de A o B, cuestión ortodoxa, tenemos raíces podridas debido a esos egos. Y los egos son tantos, por lo tanto el mismo hombre en sus creencias está fraccionado por ego. El ego de la ira, el ego de la risa, el ego del orgullo, el ego de la vanidad, que va determinando el yo, que a su vez en ese árbol de humano o de vida está compuesto por conciencia, subconsciencia e inconsciencia, que es el archivo que nos trae los recuerdos históricos y nos permiten entender un poco nuestro presente. Por lo tanto, querido estudiante, quiero que para la próxima clase tú principalmente, Morro Collito, que va muy lento, porque ya hace rato que yo hubiera cerrado ese caracol y hubiera un poco de prensa ya eliminado, pero que apenas estás en un laboratorio donde ha sido producto precisamente de todas aquellas llagas anteriores para salir de un solo individuo que por algún motivo puso en peligro a toda una sociedad con los tantos crímenes que ha visto. Sin embargo, se sigue hablando de justicia, pero ninguno ha hecho justicia por usted, profesor, porque cómo es para ser posible que ni para barrer la puerta de un colegio, cuando puede darle cátedra al mismo rector, director, sea filósofo o sea literario o intelectual en un colegio. Así es, y al que me da 5,000 para hacerle y llenarle los documentos para que vendan las becas, como fueron algunos que se arrastraban ante las anteriores cuestiones, y podemos mencionar nombres propios aquí en el barrio Valle, San Felipe, nunca han sido sino rameras políticas, pero que tengan conciencia de lo que yo les estoy hablando para poder entender los sistemas que vienen, que ya los estamos viviendo. Ya tenemos bancos rusos en Cuba para que no penetre y desligarse de ese famoso bloqueo que estaba matando de hambre, y por eso aquel hombre sencillamente dijo, no, aquí hay que salir de raíz de las pudriciones, y eso es lo que Colombia apenas está comenzando a hacer. Por lo tanto, estamos en una izquierda todavía con nervaduras y con raíces secundarias y terciarias totalmente podridas, y va a ser de corto tiempo la izquierda, y después no sé si reeditará, o al menos que entre al panfleto de las grandes danzas económicas, donde posiblemente podrás comprar mañana más tarde un inodoro de oro para que cague sangre. Nos vemos en la próxima.